El término saturación está de moda. En estos días de esta terrible crisis y tragedia causada por los dos huracanes que han afectado Centroamérica, se habla de que los suelos están sobresaturados. Un suelo saturado es aquel que ya poca agua puede absorber. De la misma manera, un transistor saturado eh, ya poca corriente adicional de colector puede dar o puede manejar. Entonces, por ahí va el concepto de saturación del transistor, ¿verdad? En la figura, ustedes pueden observar que la región de saturación está dada aproximadamente por esta zona. Lo importante es observar que en saturación, esto es sumamente importante y hay que recordarlo porque es crítico para las diapositivas que siguen. El voltaje de saturación, el voltaje colector emisor de saturación es inferior a aproximadamente, ¿verdad? Esto es para transistores de baja potencia, es inferior a 0.3 voltios, ¿sí? Podría ser 0.2, podría ser 0.1, incluso menos. Eso es lo que caracteriza la región de saturación, ¿sí? Que el voltaje colector emisor, es decir, este voltaje con esta polaridad tal como se muestra acá, ¿sí? Tiene un valor pequeño. Por lo tanto, el transistor se puede considerar en saturación, no tengo tilde, disculpen, el BJT, o sea, el transistor de unión bipolar, se puede considerar como un interruptor cerrado, un switch cerrado. Lo voy a poner por acá. ¿Ok? O lo que es igual como da la impresión, o perdón, no da la impresión, sino que es equivalente aproximadamente, ¿verdad?, a que el transistor funja como un cortocircuito entre sus terminales de colector y emisor. ¿Ok? Entonces, aunque no es parte en sí de, bueno, no es que no sea parte del tema, por supuesto que es parte de los conceptos involucrados en el tema, pero me refiero que es un tema que ya se vio en clases. Ustedes recordarán lo que es el concepto de recta de carga, ¿verdad? La recta de carga se forma haciendo un KVL en el circuito de salida de esta configuración circuital del transistor. Entonces no voy a repetir todo el bagaje teórico de ese punto, solo recordarles que la recta de carga me dice los posibles estados de voltaje y corriente en el circuito de salida del transistor, ¿sí? En otras palabras, me dice los posibles valores de colector a emisor, ¿sí? Y los posibles valores de la corriente de colector. En otras palabras, este circuito que está acá, ¿sí?, obviamente involucrando al transistor, limita las posibles corrientes y voltajes de colector que puede tomar el transistor. Puntos notables son este que está acá, que es la corriente de colector teórica máxima que podría dar el transistor, que es VCC sobre la resistencia de carga, ¿sí? Bueno, RL es equivalente, ¿verdad?, a RC, es igual, perdón, solo cambia el nombre porque lo he tomado de otra referencia, ¿sí? Mientras que este punto de acá, perdón, voy a repetir, esta expresión se refiere a este punto de acá, ¿verdad? Mientras que este punto de acá, ¿sí?, sencillamente me está representando el voltaje de colector emisor máximo que puede dar, perdón, que puede soportar, no, al que puede estar sometido el transistor.
eh, eh, pongo mejor expresado eso que acabo de decir. Representa el valor teórico máximo de voltaje que el circuito externo pone al transistor. No es el voltaje máximo que el transistor pueda soportar. Un transistor podría soportar un voltaje mayor que VCC, que sería este de acá. Lo que quiere decir es que este punto de acá, está representando que a lo sumo para esta condición de energización, el voltaje colector emisor va a tomar un valor igual a VCC, ¿sí? Pero no quiere decir que el transistor soporte VCC voltios, puede soportar muchos más voltios, ¿ok? Entonces, volviendo al caso de la región de saturación y volviendo con el caso de los suelos, si la analogía de un suelo saturado es que no puede aceptar o absorber más agua, un transistor saturado es el que no puede ya proporcionar mayor corriente. Y eso se puede ver aquí, dado que, perdón, entonces les decía que el transistor en este punto de acá, ¿sí? Si se fijan, es para la recta de carga que lo está determinando, o sea, está determinando todos los valores posibles de voltaje y corriente que puede tomar el transistor. Este es como el punto extremo de corriente de colector, ¿sí? Que podría estar pasando por el transistor. ¿Por qué el punto extremo? Bueno, asumiendo que esta sea la última curva, que por cierto todas estas son corrientes de base, ¿sí? Bueno, aquí está el indicativo de que son corrientes de base. El fabricante muchas veces nos proporciona las corrientes de base extremas que puede soportar el transistor, y esas corrientes de base junto con la recta de carga para cada punto, para los puntos donde se intersectan, nos dicen qué corriente de colector, ¿sí? Qué corriente de colector está pasando por el transistor. Entonces obviamente sería aproximadamente, tal vez no la última, pero supongamos que está ya cerca de ser la última o más extrema corriente de base. Intersectada esa corriente de base en este punto con la recta de carga, nos diría que la corriente de colector del transistor, para esa recta de carga, la corriente de colector máxima sería esta, ¿verdad? Sería este valor que está acá. Entonces observen que el transistor, suponiendo, por supuesto, ¿verdad? De nuevo, como repito, que esta sea la última la última curva de base, de corriente de base. Si se fijan, ya no hay más curvas en estos puntos, ya no las hay. Entonces se puede decir que el transistor ya no puede dar más corriente de colector que la que está definida por la intersección de esta recta de carga y de esta curva de base en este punto que está acá, ¿sí? Y esa corriente de colector aproximadamente sería este valor en el rango de los 65 miliamperios, ¿sí? Entonces, eso más o menos explica por qué se le llama saturación a esta zona, ¿verdad? Zona de saturación, perdón. En general, otras rectas de carga, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? Cuando cruzan esa región, ¿sí? No necesariamente las rectas tienen que tener la misma pendiente, ¿verdad? Estas rectas de carga indican básicamente lo mismo, que estos puntos, después de estos puntos ya no hay más curvas para las cuales el transistor pueda definir una corriente de colector. Entonces, básicamente estos puntos están definiendo las corrientes de colectores máximas que puede dar el transistor. Sin embargo, es erróneo pensar que la representación que se está dando y que en muchos libros de texto se representa así la región de saturación,
pensar que es correctamente representada. De hecho, este gráfico lo saqué yo de un sitio web, lo escogí porque comparto la visión de quien lo creó y comparto esta afirmación, en mayor parte la comparto, que la representación de la región de saturación no está correctamente, perdón, disculpen la redundancia, no es correctamente representada como está en la gráfica, pero lo pongo porque muchos libros de texto así lo ponen. Realmente si hacemos un zoom, ¿sí? Bueno, ni tanto zoom, realmente esta zona de acá, ¿sí? No está representada en realidad por esta especie de línea recta que tenemos acá, ¿verdad? Esta especie de línea recta que se ve aquí, ¿sí? Sino que es más parecería una especie de arbolito o plantita de la cual emergen tallos, ¿sí? Esa es una representación más exacta y ya vamos a ver ese tipo de curvas, ¿ok? Entonces, en lo que vemos esa representación más exacta, hay una cuestión muy importante que hay que hablar, perdón, de este circuito. Este circuito, que se conoce de varias formas, algunos lo llaman en inglés, ¿verdad? El circuito de polarización de base se caracteriza eh, básicamente porque tiene el emisor puesto a tierra, ¿sí? Tiene una fuente en serie con una resistencia de base, lo cual provee una corriente de base fija. Es decir, esto es muy importante. Eh, perdón. La, la corriente de base es constante, ¿sí? Independiente, vamos a ponerlo acá, independientemente de la de las corrientes posibles de colector, ¿sí? De las posibles o de las variaciones, perdón, en la corriente de colector, ¿sí? Y otras variables eléctricas, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros podemos variar este voltaje, podemos cambiar el valor de esta resistencia, podríamos incluso cambiar de transistor y otras cosas que podríamos hacer, pero básicamente la corriente, valga la redundancia nuevamente, la corriente de base es constante, ¿sí? Puede ser que varíe un poco, sí, de hecho varía en algún porcentaje, 5%, 2%, tal vez un poquito más, pero básicamente es constante. Y eso es algo muy importante. Y este circuito es típico para las aplicaciones que se tienen por objetivo mostrarles a ustedes con esto de aplicaciones importantes de la saturación del transistor, como es el control de motores. Bien, llegamos hasta acá y nos vemos en un siguiente video. Gracias.